Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Buenas noches, bendiciones para todos los que nos ven a esta hora a través de este medio. Es bienvenido. Gloria al Señor. Estamos acá de este lado, la hermana Rina y el hermano Andy. Y bueno, le bendecimos con toda bendición en esta noche. Estamos agradecidos porque una vez más el Eterno nos permite poder comunicar su palabra. Y bueno, esta noche tenemos la intención de ministrar un tema que esperemos en el Señor no sea un tema controversial, porque muchas veces cuando se habla este tipo de tema, entonces, bueno, a veces la gente se molesta porque la gente siente que uno la está juzgando o la está señalando. Entonces, bueno, damos al Señor gracias. Creo que el video arriba tiene la descripción. La descripción del video es una interrogante esta noche. ¿Es bíblico congregarse? ¿Qué beneficios o ventaja me da el congregarme? ¿Es bíblico congregarse? Gloria a Jesús. Entonces, ¿es bíblico congregarse? ¿Qué usted opina? ¿Es bíblico o no es bíblico congregarse? Porque hay todo un tema en torno a congregarse. Y entendemos que, bueno, lo difícil que es conseguir una iglesia sana. Entendemos lo difícil que es conseguir una iglesia seria, una iglesia con una doctrina sana. También entendemos que muchas veces la gente no quiere congregarse porque han sido heridos, maltratados, menospreciados. Entonces, ¿será que esas razones justifican el hecho de que cierto grupo de personas no se congreguen? ¿Es bíblico congregarse o no es bíblico? Bueno, nosotros nos hemos conseguido con personas que nos han dicho que ellos no necesitan congregarse. Y aunque nosotros entendemos que congregarse no le va a salvar, ciertamente congregarse sí es algo bíblico, aunque congregarnos no nos va a salvar. Entonces muchas veces la gente se justifica quizás por las malas experiencias que ellos han tenido. Entonces ellos justifican el hecho de no congregarse porque fueron heridos o etcétera. Pero lo cierto es que congregarse es algo bíblico, es algo necesario, es algo vital, es algo esencial para la vida espiritual de cualquier creyente. Su nombre sea la gloria. Entonces, usted puede participar, usted puede darnos su opinión acerca de lo que usted piensa, de lo que usted cree. Si tiene algún argumento bíblico, nos los puede enviar para que este tema nosotros, bueno,
lo podamos desglosar entre todos juntos. ¿Es bíblico congregarse? ¿Es bíblico? ¿Qué dice usted que está de aquel lado? ¿Hay que congregarse, sí o no? Gloria al Señor. Entonces, el día de hoy estuvimos en una investigación, vamos a decir, una investigación bastante seria. Y encontré 16 argumentos bíblicos. Claro, obviamente hay muchísimos más argumentos bíblicos que deben ser de motivación para que nosotros hagamos del congregarnos un hábito. Por eso fíjese que en Hebreos, por ejemplo, ahí está la cita más conocida, en Hebreos capítulo 10, verso 25, donde dice el escritor, escuche, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que mucha gente ha hecho del no congregarse un hábito en su vida. Entonces, ¿considera usted pastor, ministro, líder, profeta, apóstol, evangelista, mujer de Dios, hombre de Dios? ¿Considera usted que sí es de vital importancia el congregarse? Es una de las interrogantes que vamos a dejar al aire en esta noche. Gloria a Jesús. ¿Es bíblico congregarse, hermana Rina? ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Ciertamente sí es bíblico congregarse. Como dice una hermana por allí, obvio, sí lo dice la palabra. El caso es que la persona o que el creyente sea maduro, independientemente de todas las cosas que le puedan acontecer o hacer, siempre es con un propósito. Ahora está en la madurez, en donde no nos podemos reunir en congregaciones, sino nos vamos a tener que reunir en nuestras casas. Y que hay que congregarse. Hay gente que por X o por Y no asisten a diferentes congregaciones. Conocemos gente, como dice el pastor, que quizás porque tienen un llamado a profeta y dicen, yo soy profeta mayor y yo no me sujeto a nadie. Hay gente que no le gusta sujetarse. Hay gente que no se somete a las autoridades que Dios ha colocado. Y por causa de eso, lo tienen como un motivo para alejarse de la congregación. Entonces, usted como creyente, sabiendo que lo está llamando es el Señor, usted tiene que colocar los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahora bien, si Dios te dice, ya es tiempo de que salgas de esa congregación, gloria a Dios, pero no te tienes que dejar de congregar, como muchos tienen por costumbre, porque quizás dirán que es más de lo mismo. Y ciertamente ahorita hay una sequía espiritual dentro de muchas congregaciones. La palabra no es viva, no es eficaz, no produce, no motiva, no alienta. Hay una escasez de búsqueda de parte del Señor, y por eso es que la palabra también a veces no golpea, no hace el efecto, no ocasiona, como dice la palabra del Señor en hebreo, porque ella es viva, ella es eficaz. Entonces, cuando usted entiende como creyente que tiene que buscar al Señor, esa palabra tiene que correr, tiene que penetrar como río de agua viva. Esa palabra te tiene que dar vida. Si está desmotivado, Dios lo va a motivar. Si está desanimado, Dios te va a animar. Si estás enfermo, Dios te va a sanar, porque para eso también tú vas a la congregación. Ahí es el hospital. Usted va a recibir la medicina, usted va a recibir el aliento, el avivamiento.
Eso está en la mentalidad, la inteligencia, la sabiduría que tenga el creyente para la madurez para congregarse. Le puede estar pasando lo que le esté pasando. Quizás usted no se siente tomado en cuenta. Puede ser un propósito del Señor, puede ser que el diablo tenga su mano metida, pero para eso está la oración, y en la oración el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces no podemos dejar de congregarnos, no podemos estar saltando de una iglesia a otra porque quizás allá me gusta cómo oran, quizás allá me van a tomar en cuenta y donde estoy no me toman en cuenta. A usted lo que le importa es que Dios le tome en cuenta. ¿Qué concepto tiene Dios de usted? No los demás, eso no importa, porque si usted tiene más búsqueda con Dios en el secreto, Dios lo exaltará en público. Entonces, queremos agradar a veces al hombre y no al Señor. Y el llamado es congregarse y no dejar de ir a la congregación como muchos tienen por costumbre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, está en usted, está en el trato que Dios tenga con usted. No es que, o quizás si lo corran de la congregación, bueno, váyase, ya Dios entonces le está diciendo salga. No se congregue más allí, pero entonces ya Dios me imagino que le habrá ministrado a dónde lo quiere llevar. Porque ciertamente usted cumple un propósito de parte del Señor en X o Y lugar. Tenemos que congregarnos, no podemos estar en la casa, porque déjeme decirle que en la casa usted se enfría. En la casa comienza a decir groserías. En la casa usted ya quiere ver más la televisión. En la casa menos oración, menos lectura de la palabra, menos consagración. Empieza a llamarte la atención lo que ya tú habías dejado. Y entonces el enemigo ciertamente se aprovecha para que usted no vaya más a la congregación, porque él sabe quién es usted en la iglesia. Él sabe cuál es el llamado que tiene usted en la iglesia. Él sabe si usted es un intercesor, si usted es la piedrita que él tiene en el zapato, si es que tiene zapato, que le está haciendo tierra. Y entonces a través de eso él va a buscar las 1000 formas de quitarle a usted del medio para que no se congregue, para que usted se enfríe, para que usted se aparte. Y por eso es que hay muchos creyentes dentro de su casa alejados del Señor, diciendo es más de lo mismo, no hay nada en la iglesia, pero usted tiene que tener su comunión con el Señor. Usted no sabe si es el vaso que Dios va a usar para que lo que está dormido se despierte. Usted no sabe si Dios lo va a exaltar. Entonces no se quede en su casa, porque el enemigo le va a ganar la batalla, le va a ganar terreno. Si tienes hijo desobediente y usted está dejando de congregarse, le va a agarrar terreno, hermano. Entonces, obviamente, si hay que congregarse, hay que congregarse. ¿Vamos a tener tropiezos? Sí. No somos moneditas de oro, gloria a Dios. Pero tenemos que buscar a un Cristo vivo. Tenemos que obedecer a la palabra. Tenemos que sujetarnos a las autoridades. No podemos andar como los cabritos. No podemos estar, hoy sí, mañana no. Hoy me prendo y mañana me apago. Usted tiene que ser consecuente, obediente. Y por causa de dejarse de congregar, mucha gente ahorita está viviendo conflictos fuertes matrimoniales a nivel de familia, a nivel de trabajo, por causa de. Entonces todavía se preguntan qué es lo que está pasando, pero tú te enfriaste, tú dejaste de asistir, porque siempre hay alguien orando por usted y por nosotros. Entonces tú como creyente, levántate, ve a congregarte. No digas que eres profeta de profeta, porque eso no existe aquí ahorita. Usted, Dios le puede hablar, y mientras más humilde y más sencillo sea, dele la gloria al Señor, porque Dios es quien exalta. Y este es el año,
como decía un predicador, de los exclusivos, de los que nadie conoce, de los que no han tomado en cuenta, de los que han discriminado, de los que han desechado, de los que tienen por allá botado en el último asiento, de los que quizás lo usan y lo vuelven a colocar por un momento. Este es el año de esas personas. Entonces no deje de congregarse. Ciertamente lo dice en Hebreos 10:25. Entonces usted sabe que hay beneficios en el congregarse. No orar en su casa, sí hay que orar, pero usted cuando se queda en su casa, el enemigo a usted le va a agarrar terreno. Usted no puede decir que no necesita un pastor. Usted necesita un guía, usted necesita un mentor, usted necesita una cobertura, alguien que ore por usted, alguien que le respalde en la situación que usted esté viviendo, alguien que le pida al Señor: mira, tu siervo, usted conoce la necesidad, usted sabe qué es lo que está pasando. Entonces no hay que dejarse de congregar, no hay que estar como los cabritos brincando de aquí para allá. Hace poco me encontré una hermana que me dijo: yo estoy en una iglesia, pero me voy a otra a clamar porque allá me toman en cuenta. En donde estoy no me toman en cuenta. Pero Dios le dijo a ella que la quería intercediendo en esa congregación. Entonces somos desobedientes y nos viene la consecuencia y nosotros después: pero ese que le estoy haciendo tierrita al enemigo. No, estás en desobediencia, no te estás congregando en donde Dios te ministró. Entonces mucha gente ahorita está viviendo las consecuencias del por qué haber dejado de congregarse. Hay que congregarse. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Ahorita están quemando congregaciones, hay una persecución en contra de muchos cristianos. En otras naciones. En otros países. Entonces nosotros no estamos exentos. Y usted como creyente tiene que estar en este tiempo buscando más al Señor. Buscando más al Señor. Es tiempo de que salgas de tu casa. Si estás en casa. Si es que estás metido allí, si es que has decidido no. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si no, llévale este mensaje a alguien. Y si conoce a alguien que no se está congregando porque quizás fue herido, le pasó algo terrible, hable con esa persona. Háblele por la palabra. Háblele. Sea un restaurador. Sea una restauradora. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Y a través de la palabra Dios obra milagros en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Porque Él nos conoce. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Amén. Aleluya. Todo esto que ha dicho la pastora Rina, la hermana Rina, bueno, es algo sumamente cierto. Y sé que como congregantes también que hemos sido, entendemos que congregarse a veces puede ser algo sumamente complicado. Puede ser sumamente complicado porque a veces este tipo de cercanía hacia otras personas que ciertamente son imperfectas, muchas veces esto tiende a generar una serie de situaciones que dejan a muchas personas marcadas y heridas, y esa quizás sea una de las realidades, una de las muchas realidades por las cuales un gran sinnúmero de personas han tomado la decisión de dejar de congregarse. Gloria al Señor. Pero entendemos, como decíamos en estos días, las razones por las cuales muchas veces Dios permite que dentro de la congregación ocurran una serie de situaciones. El problema, hermana Rina, es que muchas veces el creyente no entiende que Dios lo está formando. Porque congregarse, y fíjese que cuando usted lee el libro de los Hechos, por ejemplo, el libro de los Hechos comienza con un grupo de personas que estaban congregadas.
Y el libro de los Hechos termina con un grupo de personas que estaban congregadas. Quiere decir que congregarse es un asunto netamente bíblico, es un asunto netamente escritural. Así que, bueno, entendemos que sobre todo en este tiempo es un asunto sumamente complicado congregarse. Pero el congregarse es parte del trabajo disciplinario que el Eterno a través del Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban. La pregunta es, ¿quiénes estaban? Dice que estaban todos unánimes juntos. Estaban los creyentes, estaban los discípulos, estaban los apóstoles. ¿Quiénes estaban? Los que habían creído en Jesús. ¿Quiénes estaban? Bueno, algunos creen que cuando se reunieron en el aposento alto eran alrededor de unas 500 personas. Luego, con el transcurso de los días, la gente se fue retirando y quedaron unos 120. Pero lo cierto es que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, descubrimos que ciertamente a este grupo de creyentes en Jesucristo se les había revelado que era algo de suma importancia el congregarse. Quiere decir que el congregarse es algo, lo voy a repetir, es algo netamente bíblico y escritural. Quiere decir que si usted no es congregante, aunque sea creyente, si usted no es congregante, usted está yendo contra un principio que está establecido en la palabra del Señor. Y si está establecido, nosotros debemos someternos a la regla. Gloria al Señor para siempre. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1, también nos vamos a encontrar con el caso de Pedro y Juan, que la Biblia señala que subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Quiere decir que no solamente Pedro y Juan, hermana Rina, tenían esto como un hábito diario, sino que un gran sinnúmero de personas en su vida también habían hecho de subir al templo a la hora novena un hábito. El buen hábito del congregarse. Quiere decir que esto tiene dos caras. Lo beneficioso que podría el ser congregarse habitualmente, pero lo perjudicial que podría ser no congregarse habitualmente. Gloria al Señor. Hay un pensamiento en torno a esto que dice, escuche usted que está de aquel lado, la persona que no se planta, escuche, la persona que no se planta obstaculiza la voluntad de Dios en su vida. Y lamentablemente, sobre todo este tiempo, nosotros nos encontramos con un gran sinnúmero de creyentes en Jesucristo que andan en una peregrinación sin sentido. Ellos han considerado que el congregarse no
les llegaría a beneficiar en algún aspecto de su vida espiritual. Pero nosotros como congregantes hemos descubierto que ciertamente el congregarse habitualmente, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo en la congregación, congregarse habitualmente es algo que añade y es algo que suma al crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Entonces, la persona que no se planta tendrá problemas. La persona que no se planta tendrá dificultades. La persona que no se planta tendrá un desarrollo espiritual inadecuado, incorrecto. Gloria al Señor. La persona que no se planta obstaculizará la voluntad de Dios en su vida. Gloria al Señor para siempre. Su nombre sea la gloria. Entonces encontramos también, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 16. Hay muchísimo argumento bíblico que debe motivarle a usted si usted no es congregante habitual. Esta es una palabra para motivarte. Gloria al Señor. Generalmente uno entiende que este tipo de palabras hacen creer a la gente que uno lo está juzgando. No, no estamos con el propósito de juzgar o de señalar o de criticar a los que no se congregan. Lo estamos haciendo con la intención de que usted pueda ser movido por esta palabra a convertirse en un creyente que haga del congregarse un asunto de todos los días si es necesario. Gloria al Señor. Entonces vea lo que dice Romanos capítulo 16. El verso 1 y verso 2 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí misma. Entonces, fíjese que si usted hace un estudio minucioso acerca de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, en todas las cartas del apóstol Pablo, usted se va a conseguir, aunque sea un texto bíblico que esté relacionado con lo que tiene que ver el buen hábito de asistir a la congregación. Congregarse nos beneficia. Entonces, ¿cuáles serían, qué ventaja me da el congregarme, hermana Rina? ¿Cuáles serían los beneficios que usted considere o que usted considera que usted puede obtener al ir a la congregación? Yo voy a mencionar 4 elementos importantes. El primero es que el congregarnos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, porque ahí nos nutrimos, allí aprendemos a orar, escuchamos la palabra del Señor. ¿A través de quién? A través del pastor, a través de los líderes que estén capacitados. Y también podemos trabajarle al Señor en su obra. Otro de los beneficios que nos da el congregarnos, aprendemos a sujetarnos a nuestras autoridades, a los pastores, a los maestros, a los líderes, como acabo de mencionar, a quienes nos dan esa cobertura y nos guían con la palabra del Señor. Por eso es que nosotros como congregantes tenemos que aprender a valorar a lo que son las autoridades que Dios nos ha colocado. Tenemos que aprender a honrarlos, a amarlos, respetarlos.
y obedecerles. Habla de eso en Hebreos 13:17. Otro de los puntos es que somos edificados mediante personas o testimonios cuando nos relacionamos con hermanos nuevos. A través de esos testimonios nosotros podemos ser motivados o levantar el ánimo. Dios nos levanta el ánimo, nos hace entender que a veces nosotros creemos que nuestra situación es la más fuerte, pero resulta que hay personas que han pasado por situaciones o están pasando por situaciones peores que la de nosotros. Y esa palabra que esa persona te puede dar, ese testimonio que esa persona te puede dar, o ese testimonio que tú puedes dar, va a ayudar a levantar a alguien, porque Dios hace como Él quiere. Y todos somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que edificarnos mutuamente. Eso también nos habla en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 10. Los testimonios, las experiencias que nosotros tengamos son de edificación para muchas personas. Amén. El cuarto propósito es que encuentras pasión y un propósito. ¿La pasión de qué? La pasión de servirle al Señor, de trabajar en la obra del Señor, de buscar a Dios fervientemente. Eso te hace crecer espiritualmente, te hace crecer y ayudas a crecer a otros creyentes que estén llegando nuevo en la congregación o que ya tengan tiempo en la congregación. Vuelvo y reitero lo que dije anteriormente. Sé que hay gente que no es madura, pero Dios siempre tiene a alguien allí que tiene la mente más abierta, al que Dios le revela, al que Dios le ministra. Entonces usted déjese guiar por lo que le diga el Señor. Amén. Entonces, usted crece y sabe que tiene un propósito, que usted está llamado a trabajarle al Señor, a trabajar en el reino del Señor, en el reino de Dios, a multiplicarse. Eso también lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 11 en adelante. Amén. Entonces, usted tiene que trabajar diariamente en eso. O sea, cuando a usted se le revela la palabra, cuando a usted se le revela el Señor, usted es cuando más tiene ese deseo de congregarse. Es cuando más tiene ese deseo de buscar al Señor. Es cuando más tiene ese deseo de cumplir lo que Dios le ha dicho que usted va a hacer en esta tierra. Amén. Entonces Dios a través de su palabra nos cambia, nos transforma nuestro carácter. Por eso es que es importante congregarse, hermano. También lo podemos ver en Juan 15, versículo 16, en 2 de Corintios, capítulo 1 al 29. Sabiendo, hermano, que el enemigo nos va a querer atacar. Por eso es que usted no se puede, no digo que usted o los que usted conozca que se estén quedando en casa, no se pueden quedar en la casa dándole el terreno al enemigo. Porque después para levantarse, hermano, usted tiene que batallar. Tiene que batallar con demonios y cualquier tipo de circunstancia que el enemigo le pueda colocar para que usted no se levante. Entonces, cuando usted le dice al creyente, congréguese, no es porque nosotros le estemos obligando, lo dice la palabra. Nosotros estamos interesados como servidores de Cristo, como siervos inútiles, como dice la palabra, en que usted crezca espiritualmente, en que usted avance, en que usted sea formado, pero usted tiene que ser una persona que tenga una disposición en ese corazón contrito y humillado que Dios está deseando de todos nosotros para servirle. Por eso es importante el congregarse. ¿Van a venir dificultades? Sí. ¿El enemigo te va a querer sacar de la iglesia? Sí. Pero usted tiene que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. A menos que Dios te diga, ya es tiempo de que salga. Así es la voluntad del Señor, quizás hacer su voluntad, o quizás el tiempo tuyo se cumplió en X o Y congregación y Dios te va a enviar a otro lugar, pero no te puedes dejar de congregar, hermano. Yo conozco mucha gente, muchos cristianos que están
no sé, como dicen en República Dominicana, descarriado, aquí también se dice, por quedarse en su casa, porque quizás el pastor le habló fuerte, o quizás el pastor no estuvo pendiente, o quizás los líderes le maltrataron. Pero déjame decirte que todo eso es para formar el carácter de Cristo en tu vida. Entonces tienes que colocar los ojos en el Señor. Cuando yo llegué al Evangelio, y siempre lo digo, si es por los hermanos, yo no soy cristiana, porque yo no recibí una restauración de hermanos, yo no recibí un consejo de hermanos, sino que ellos estaban buscando como que verte un defecto y te decían, te mostraban que tenían amor, y no era así. Por eso es que yo creo en el Señor. Yo le pido al Señor discernimiento para saber qué hay dentro de esa persona. Te lo habla una persona que no pudo haber, cuando empecé y vi tantas cosas y me hicieron tantas cosas, dejé de asistir como un mes, pero después Dios empezó a tratar conmigo y me dijo, mi propósito contigo es esto, esto y esto y esto. Y yo le doy gracias al Señor que después conocí a mi esposo y él me ayudó en lo que me faltaba. Él me dice que yo soy su hija espiritual, gloria a Dios, porque aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo. Es cierto, pero si es por mucha gente, hermano, usted no se congrega, usted no avanza, usted se saca de la iglesia, usted sale de la iglesia. Conocemos gente que han sido instrumentos para sacar gente de Dios dentro de las congregaciones. Conocemos gente que se ha usado el diablo fuertemente, pero Dios le va a pedir cuenta a este tipo de personas que no tienen un carácter maduro, formado. Entonces usted sea inteligente, sea sabio como lo dice la palabra, congréguese, busque al Señor. Esos beneficios que el Señor nos da a través de buscarlo en la congregación son importantes para el creyente. Así es. Vital Mire, le van a dar con todo. Le van a dar con todo. Con el tote, ¿no? Pero si usted es de Dios, usted va a aguantar. Se lo digo como testimonio. Usted va a aguantar. Usted va a soportar. Porque solamente Dios nos conoce. Y por causa de que Dios nos conoce, Él te va a dar la capacidad de que tú avances, hermano. Sea como sea, usted avance. Sírvale al Señor. Que el propósito que el Señor tiene con usted sea cumplido bajo la obediencia de su palabra. No dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Así que es tiempo, hermano, de buscar la dirección del Señor. Es tiempo. No se quede dormido. Yo hablo porque yo estaba nuevecita en el Evangelio, y si es por los cristianos, yo no fuera cristiana, yo no fuera una hija de Dios. Yo estuviera ya haciendo las cosas que yo quería en el mundo. Pero Dios me llamó. Él trató conmigo. Y cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás alejado, Dios también te habla. Porque yo soy testimonio de eso. Entonces usted tiene que congregarse. Tiene que buscar al Señor, como lo dice en Isaías 55:6, mientras pueda ser hallado. Vaya a la iglesia, congréguese, congréguese. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, usted está en todo el derecho de enviarnos su opinión respecto al tema de si es algo bíblico reunirnos o no. Los discípulos del Señor, y hay mucho argumento bíblico, hay muchísimo argumento bíblico como para asumir, aceptar la realidad de que es parte de la comunión del creyente el congregarse. Es de vital importancia. Es de vital importancia. Ciertamente entendemos el hecho de que Jesús no vino a fundar una religión. Gloria al Señor. Pero se considera por todos los argumentos bíblicos que hemos tenido. Tenemos argumentos históricos. Por ejemplo, si usted lee historia de la iglesia temprana, bueno, usted descubrirá que esto fue ha sido una práctica histórica.
Necesitamos tener comunión los unos con los otros. Gloria al Señor. Tenemos que reunirnos. Entonces, ¿por qué debemos congregarnos? Debemos congregarnos porque al juntarnos, escuche esto, accedemos a los beneficios de ser plantados. Y bueno, obviamente uno entiende las opiniones, que cada quien está en todo su derecho de opinar, pero necesitamos dejar de andar peregrinando. Hay mucha gente peregrinando de un lugar a otro. Entonces dice que al juntarnos accedemos a los beneficios de ser plantados, adiestrados, equipados, enseñados. Si usted no se congrega, mi estimado hermano, si usted no ha hecho del congregarse un hábito, ¿cómo usted va a ser instruido debidamente en las Escrituras? Va a ser enseñado para servir y hacer el propósito de Dios. Fíjese que aún el apóstol Pablo, por todo lo que hemos estado estudiando, tenía como un hábito el congregarse. Y le estoy hablando del apóstol Pablo. Dice que en algunas oportunidades fue a la asamblea de Jerusalén. Y dice que allí fue con la intención de rendir cuentas al cuerpo de ancianos que dirigía la congregación. Entonces es tremendo, porque es que hay creyentes que ellos sienten que son independientes del cuerpo. Escúcheme, y ningún miembro del cuerpo podrá funcionar correctamente si está fuera de la comunión del cuerpo. Sí. Porque aunque el cuerpo es uno, los miembros son muchos. Y todos los miembros dependen los unos de los otros para su buen funcionamiento. Usted no puede ser un creyente errante. Usted no puede ser un creyente, un nómada. Usted no puede ser un creyente que no tenga identidad con el cuerpo. Usted no puede ser, usted jamás podrá crecer correctamente si no tiene comunión con sus hermanos. Entonces, los hijos de la casa o los hijos de la congregación es sobre quien reposa toda la responsabilidad de una iglesia. Entonces, si usted siente ser independiente, ¿qué tipo de responsabilidad tiene usted con el cuerpo de Cristo? Mi estimado hermano, ¿cómo usted va a ser doctrinado? Mi estimado hermano, ¿cómo usted va a funcionar ministerialmente correctamente si no está bajo supervisión? Porque cuando vamos a la Escritura entendemos que históricamente, por ejemplo, Pablo en su ministerio dice que en algunos lugares fueron establecidos ancianos que eran los encargados de que la congregación funcionara de la manera correcta. Hay mucha gente independiente, mucha gente que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Gente que usted se consigue que sí, está bien, congregarse no le va a salvar, pero sí le va a beneficiar. Sí le va a beneficiar. Entonces, es sobre estos congregantes habituales que reposa la responsabilidad de una iglesia.
son la gente comprometida. Son la gente comprometida. Usted tiene que tener cierto nivel de compromiso y de responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Usted no puede ser solo. Usted no puede ser sola. Usted necesita depender de. Usted necesita depender de. Por eso vea que, por ejemplo, en Hebreos hay una parte donde dice que nosotros debemos imitar la fe de nuestros pastores. Si usted es un creyente que no tiene identidad, si usted es un creyente que no tiene ningún lazo, si usted es un creyente independiente, mi estimado hermano, usted considera que eso será eso correcto. Entonces hablan de responsabilidad. Una iglesia dice que son la gente comprometida por completo con la iglesia y la visión. Escuche, aquellos que no importando lo que suceda, permanecen y dan frutos en la congregación. Con los hijos es que se puede edificar. Con los congregantes habituales es que se puede edificar el ministerio. Gloria a Jesús. Entonces dice que estos congregantes habituales son las personas que ponen su mano en el arado, que luchan hombro a hombro con el pastor, que entregan su vida, su finanza, sus dones. Son los que sufren más, pero son aquellos a quienes Dios más bendice. Usted necesita comprometerse. Usted necesita congregarse. Ha sido una práctica histórica de la iglesia. Entonces, es de estos congregantes habituales que Dios levanta generales, tenientes y coroneles del ejército de Cristo para usarlos. Si usted es un creyente, pero no es un congregante habitual, ¿cómo usted va a ser entrenado? ¿Cómo usted va a ser entrenado para el ministerio? Necesita congregarse para recibir el beneficio, para recibir las herramientas, para aprender a orar, para entender lo que es el ayuno, para aprender a servir en el reino, para poder ser útil, para poder ser de bendición, para que usted sea un creyente, pero más allá de ser un creyente, usted necesita asumir una posición de discípulo. Usted necesita dejarse discipular, dejarse instruir. Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, pero también dijo, hagan discípulos. Es el problema que tiene mucha gente, hermana Rina, que ellos se discipulan solos, pero eso es algo que no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces dice que estos congregantes habituales son los que tienen celo por la obra de Dios. Llegan de primero y se van de último. Dice que son estos los que hacen cualquier tipo de trabajo en la iglesia o en la congregación. Entendemos que la iglesia somos nosotros, estamos ubicados en eso. Y por último son estos los escuderos de su iglesia, pastor, líderes, etcétera, etcétera. Gloria a Jesús. Entonces,
Bueno, bendecimos a los que opinan. Tiene todo el derecho de opinar. ¿Es bíblico o no es bíblico el congregarse? Porque, por ejemplo, Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Mateo 18:20. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiere decir que esto ha sido una práctica histórica. Lo repito, congregarse no le va a salvar, pero congregarse, tener comunión con los hermanos, tener comunión con el liderazgo, tener comunión con el cuerpo de ancianos, tener comunión con el cuerpo de maestros, tener comunión con los viejos creyentes, con los nuevos creyentes, va a agregar, va a sumar, va a añadir crecimiento a su vida espiritual. Gloria a Jesús. Y para ya ir cerrando esta noche, mientras usted nos envía su opinión al respecto, en Primera de Corintios, el capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 17. El tema no es lo que usted cree, el tema es lo que la Biblia dice. Capítulo 11, versículo 17 dice, escuche lo que dice la Biblia. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Quiere decir que el congregarse históricamente, el reunirse, ha sido una práctica habitual de la iglesia de todos los tiempos. Gloria a Jesús. Hay otro caso en el libro de los Hechos. Hechos capítulo, vamos a buscarlo, el capítulo 12. Hechos capítulo 12, acompáñenme usted que está de aquel lado. Envíenos su opinión al respecto. ¿Es bíblico o no es bíblico congregarse? Libro de los Hechos, capítulo 12. El versículo... Hechos, capítulo 12, versículo 16. La hermana Reina lo va a leer. Hechos 12, 16. Dice así, la palabra de Dios. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen. En la parte donde dice que estaban reunidos orando. Gloria a Dios. Ok. Lo voy a leer desde el 12. Okay. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dice que Pedro, luego de haber sido liberado milagrosamente por el Señor, dice que llegó a la casa de María, que era la madre de Marcos. Dice que en la casa de María estaban reunidos, estaban congregados, muchos orando. Gloria al Señor para siempre, su nombre sea la gloria. Y por último vamos a leer Segunda de Juan.
Segunda de Juan. Hay muchísimo argumento bíblico para que estemos ubicados, para que estemos bajo conciencia de que es necesario de que usted tenga comunión. Congregarse deriva del verbo griego sunago y significa reunirse juntos y en armonía. Primera de Juan, su único capítulo, el verso 1. Gloria a Dios. 1:1. Sí. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Amén. Ok, bueno, nosotros le bendecimos. Segunda de Juan 1:1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Que algunos suponen que el apóstol Juan le estaba escribiendo a una congregación. Bueno, lo que algunos aseveran es solamente una especulación, pero ciertamente esa carta fue escrita a un grupo de creyentes. Si es bíblico congregarse, si es bíblico, aún los judíos se reunían en sus sinagogas. Es algo bíblico, históricamente, bíblicamente, a lo largo y a lo ancho de la escritura. Usted se encontrará con un grupo de personas que se reunieron para adorar o para ofrecer algo, o para alabar, o para exaltar, o para clamar, o para ofrecer algún tipo de sacrificio. Ha sido una práctica histórica tanto de Israel, tanto de la nación de Israel como de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted necesita entrar en la comunión del cuerpo de creyentes. Gloria al Señor. Así que, bueno, respetamos todas las opiniones, bendecimos a los que están de aquel lado, bendecimos la vida de nuestro amado hermano Orlando Peña, que nos está enviando una extensa opinión. Gloria al Señor, hermano, te bendecimos por esa opinión tuya. La idea es que la gente se exprese, gloria al Señor, para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta noche, por este momento donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Allí está Él en medio de ellos. Así que, bueno, hablamos en sentido de motivar, de despertar y de alentar a todas aquellas personas que por algún u otro motivo han perdido la comunión con el cuerpo de creyentes. Si usted conoce a alguien que se ha quedado en casa, si usted conoce a alguien que se ha descarriado, si usted conoce a alguien porque por causa de algún maltrato, de algún desprecio, se separó, se alejó de la comunión de los creyentes, bueno, el llamado es a ir a buscar a esa persona. Necesitamos la comunión. Eso es algo bíblico. Gloria al Señor. Por eso hay una parte en la Biblia que dice que el hierro con el hierro se aguza. Lo que puede estar ocurriendo en la congregación es parte de la escuela, es parte de la formación, es parte de lo que Dios está haciendo en su vida. Así que si está ubicado, permanezca y dé fruto. Eche raíces y sea de bendición para el cuerpo de creyentes. Gloria al Señor. Le bendecimos en esta noche y bueno, nuestra oración a Dios es que en los próximos días
podamos seguir recibiendo comentarios al respecto. Entendemos que, bueno, seguramente habrá alguien más entendido que nosotros acerca de estos aspectos doctrinales, escriturales, así que bueno, esperemos en el Señor que también los entendidos puedan darnos su opinión al respecto. Usted necesita enlazarse con alguien, usted necesita a un pastor, usted necesita a un guía, usted necesita a un mentor, gloria al Señor, usted necesita a un supervisor. Así que al Señor damos gracias. Estamos concluyendo por esta noche. El día viernes estaremos a partir de las 9 de la noche con una entrevista, si se podría decirlo. Vamos a estar con los hermanos Giovanni Azuaje y su esposa Alicia de Azuaje. Ellos nos van a hablar un poco acerca de cómo Cristo los rescató. Testimonio de muerte a vida. Cristo sigue cambiando y sigue transformando vidas. Así que buenas noches, que descanse. Gracias por su presencia y por la opinión que nos ha enviado. La paz de Dios sea con ustedes.